Buenas tardes, Borja. Hoy también nos acompaña Borja Rodríguez Núñez y hoy nos va a hablar sobre la educación afectivo-sexual. Buenas tardes, Borja. Hola, Para los que Joaquina. no hayan visto el programa anterior, decir que Borja es psicólogo, es terapeuta sexual de pareja y es especialista en diversidad, género y su violencia. En este programa nos vamos a centrar en la educación afectivo-sexual y la diversidad. Para entrar en el tema, ¿podía explicarnos qué significa la educación afectivo-sexual y la diversidad, Borja? Claro, cuando hablamos de educación afectivo-sexual, estamos hablando de educar a los chavales, a la adolescencia, a los y las adolescentes en los centros, sobre todo, que es un poco la parte que más he llevado y llevo yo a día de hoy, con el tema de los talleres, es enseñarles que existe un sexo, una sexualidad biológica, que existen unas orientaciones afectivo-sexuales, que existe una orientación del deseo, que existe una expresión de género, que existen los estereotipos de género, se enseña a mantener relaciones sexuales consentidas, actualizadas, igualitarias, mantener unas relaciones sexuales, os voy a decir, sobre todo sanas, pero también placenteras, sin olvidarnos del placer, ¿no? Y por supuesto enseñar la diversidad. Cuando hablamos de diversidad es que no todo es blanco, negro, heterosexual, hombre, mujer, sino que hay, como la propia naturaleza, una amplia gama ahí dentro de diferentes realidades que es importantísimo conocer y que los chavales y las chavalas, la sociedad en general, pero los chavales y las chavalas conozcan, porque ese es el mundo que tienen alrededor y que se van a ir encontrando conforme van creciendo. Mira, ahora mismo hay como una moda o una en que hay muchos padres y madres que se niegan a que sus hijos e hijas reciban formación sexual. ¿Por qué crees tú que se da esta circunstancia cuando, si no lo reciben dentro de los centros educativos, no se les da en otro espacio? Incluso la familia sabemos que tampoco da este tipo de información a su hijo e hija. ¿Por qué crees tú que está sucediendo esto? Yo creo que es por miedo. Por miedo al desconocimiento, por un lado, por miedo por miedo a través del desconocimiento que tienen y por miedo, que es como la leyenda urbana, que vayamos a enseñarle a sus hijos e hijas a mantener relaciones sexuales. Punto. Ya está. Que en las clases de educación afectiva sexual no exista nada más. Que es cómo masturbarse y cómo mantener relaciones sexuales. Y ya está. Y ese es, por eso decía lo del miedo por desconocimiento, porque no se les enseña a eso. Se les enseña a mantener relaciones sexuales sanas, consentidas, placenteras, cuando quieran, cuando estén preparados y preparadas. Se les enseña una expresión de afecto y una sexualidad igualitaria en la que un no sea un no, un sí sea un sí y que cada uno y cada una esté preparada, además de asumir quiénes son, pues, por ejemplo, ¿no? Hablando del tema de la diversidad. Entonces yo creo que tienen miedo a eso, ya que, porque yo le explico a un chaval o una chavala que existen diferentes orientaciones sexuales y del deseo y de los afectos, pues de pronto, como se suele escuchar por ahí, no es que mi hijo entonces se va a hacer maricón. No, estamos enseñando diversidad. Estamos enseñando que esta es la amplitud de la realidad que va a rodear, que te rodea a ti como padre y madre y que te rodea, y que rodea a esos niños, esas niñas, esos chavales y esas chavalas. Entonces, en el fondo hay miedo. Y el problema es que combatir el miedo de unos padres a través de sus hijos es una cosa muy complicada. Entonces, por eso hay pues esta rebeldía, ¿no? A la hora de decir que no, que yo como padre y madre no quiero que mi hijo sepa de determinadas cosas. Cuando desgraciadamente la realidad es que tanto mayormente los niños, pero también las niñas, están aprendiendo la sexualidad de los vídeos porno, que por eso muchas veces dicen que es por lo que se producen, ¿no?, las violaciones en manada, porque por lo visto estos vídeos tienen ese tipo de error. Siempre a lo mejor es una chica con varios chicos. Entonces es como lo tienen como, lo están como normalizando, ¿no?
¿crees tú que, porque cuando tú entras en los centros escolares, la violencia son muy fáciles de detectar? Hay muchísimos signos que te la están anunciando en el momento que entras. Son fáciles de. ¿Por qué crees tú que sería bueno para la formación esta afectivo-sexual para que no se reprodujeran ese tipo de violencia sobre las niñas y las jóvenes? Es que yo creo que más que bueno es necesario, Joaquina. O sea, es que es necesario hacer una educación afectiva y sexual con perspectiva de género desde la infancia. A mí me parece que es la única manera de acabar con los delitos de odio por raza, por género, por orientaciones afectivo-sexuales, acabar con la violencia de género, es decir, desde la propia educación. Y eso es fundamental y básico. Porque además, como tú decías, a los chavales y las chavalas, pero sobre todo en la inmensa mayoría de los chavales, la sexualidad que aprenden es una sexualidad basada en la pornografía, que yo con esto no quiero decir que el porno sea malo, el porno es estupendo y maravilloso, pero siempre teniendo en cuenta que es una película. Y como cualquier otra película, tiene sus partes reales, pero tiene otras muchas que no lo son. O que tú para poder hacer eso tienes que acordarlo con la persona o las personas que tengas a tu alrededor para mantener esa relación sexual. ¿Qué ocurre? Que la fantasía de poder que nos vende, sobre todo a los tíos, a la pornografía, no se corresponde con la realidad. Entonces, sería fundamental poder explicar, oye, que el porno está ahí, que lo veáis todo lo que queráis, que no hay problema, pero que sepáis que esa no es la realidad 100%. Pornografía es un juego erótico como otro cualquiera. Entonces, claro, yo hace poco dije, me van a echar, ya no me van a volver a llamar de ninguna parte, porque dije en una jornada, en un congreso organizado en Sevilla, que hay que meter el porno en las aulas. Y lo sigo diciendo, hay que meter la pornografía en las aulas, pero no como voy a enseñarte lo que es una peli porno, sino vamos a hablar de ello, porque los chavales saben, vamos, ya han ido y han vuelto 3 veces, pero desde la parcela de la pornografía, no desde la parcela de la educación afectivo-sexual. Yo a veces les nombro actores porno por hacer la gracia y los conocen todos, porque se están maleducando con eso, y ese es el problema. Mira, ¿cómo se trata el tema de la diversidad en las aulas? ¿Lo acepta bien el alumnado? ¿Lo entiende bien? Desde- Los suelen, en la gran mayoría, lo suelen aceptar y lo suelen asimilar bastante bien. Es decir, no, obviamente saben cosas y obviamente saben que no solo existe la heterosexualidad y demás, pero sí es verdad que, claro, pues al final, pues los tabúes, el insulto fácil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, generalmente sí suele haber una aceptación bastante buena de lo que yo voy explicando, por ejemplo, con el tema de la diversidad. Pero sí es cierto que me suelo encontrar algo más de rechazo en los chavales, en los chicos en concreto. Siempre hay más rechazo, porque claro, todo lo que no sea hombre heterosexual genera un poco ese rechazo, ese desconocimiento y a veces esas actitudes violentas y ese rechazo fácil. Entonces yo siempre digo que es importantísimo, tanto cuando hablamos de diversidad como cuando hablamos de masculinidades o nuevas masculinidades, masculinidades diversas, que existan otros referentes, ¿no? Y que existan, que ellos también puedan tener referentes distintos, personas que le vengan a explicar de otra forma esa diversidad. Muchas veces se suele seguir explicando como si fuese A, B, C, venga, tal, no sé qué. No, y necesitan otro tipo no de explicaciones, pero sí de una explicación que les haga llegar así que, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, cuando doy charlas del tema de violencia de género y la masculinidad, yo por ser hombre, pues lo ven de una manera distinta, pero al igual que cuando voy a explicar la diversidad y digo que soy gay, pues 3/4 partes de lo mismo. De hecho, hay chavales que se me quedan así. Porque nadie ha ido nunca a decirle, pues mira, pues yo, cuando yo salí del armario hace 1000 años, porque no tienen esos referentes, no tienen esa naturalidad cercana, tienen sus referentes en redes sociales, en la televisión, en tal, pero no entre comillas alguien de carne y hueso que tú puedas tocar. Entonces yo creo que eso es muy importante para ir erradicando los prejuicios, que son los que llevan al final a esas actitudes violentas, contra todo lo que no sea ser heterosexual. En este caso hablando de diversidad, quiero decir. Hay que normalizarlo.
empezar a Hay que normalizarlo y verlo naturalizar algo que de por sí ya es natural, ¿no? natural. Claro. Exacto. Mm. Entonces, ¿piensas como yo, porque yo sí que lo pienso, que la educación sexual debería de ser una asignatura obligatoria desde que se entra en los centros docentes? Yo creo que desde que entran los niños y las niñas en los colegios. En los colegios, en la infancia, en las guarderías, esto se puede enseñar, porque todo esto es adaptable, obviamente, a la edad. Cuando hablamos de asignatura, muchas veces, por amigos y amigas que tengo docentes, que dicen, no, hombre, pero ¿cómo se va a evaluar? Es que a lo mejor no hay que evaluarlo como tenemos el concepto de poner un examen, sino que a lo mejor es pues, una asignatura más vivencial, una asignatura más... no sabría cómo explicarlo, ¿no? No es mi materia a nivel de evaluación, pero sí verlo y explicarlo de otras formas. Por ejemplo, yo me he encontrado situaciones un tanto a veces violentas, ¿no? Tú cuando a un niño, ¿no? De 2 3 años que te hace mucha gracia ahí el pito, que tiene el pito como su padre, hay que ver qué gracioso, le estás fomentando, entre comillas, esa alegría, pero cuando es una niña y la vulva y todo tapado y que no se toque y qué tal, eso ya es educar, pero educar mal. Porque por chico le estás diciendo que tener un pene es fantástico, pero tener una vulva, cuidado que te lo tienes que vigilar. Yo me he encontrado situaciones, vuelvo a repetir, de, por ejemplo, estar en un parque y una niña de 2 3 años que se esté tocando la vulva y que llegue, no me acuerdo si era su madre o su padre, y le meta un sopapo en mitad del parque para fliparlo. Tú ya le estás enseñando que eso es malo y eso lo acaba de aprender. No, dile que eso se hace en casa, que es en privado, porque un niño o una niña de 2 3 4 5 años no tiene una percepción erótica como la tenemos los adultos y las adultas. Tiene una percepción de exploración. Es cuando se descubren los pies y se pasa el día con los pies o los puños en la boca. Es exactamente igual. Pero claro, nosotros como adultos le estamos metiendo esa percepción erótica y no la tiene. Pero ya ahí la estamos marcando. Entonces, creo que es fundamental desde infantil tener esta, llamémosla asignatura, de educación afectiva y sexual con esa perspectiva de género desde que somos, vamos, desde infantil, sino antes. Yo siempre que lo he comentado con educadores y educadoras, siempre te dice, papá, no hace falta nada más que tengamos que dar una asignatura más. No creo yo que tengan que ser el profesorado, ¿no? Quien dé esa asignatura. Yo creo que tendrían que ser personas con otro tipo de formación para poder, porque tampoco sería, como dice, una asignatura evaluable ni porque no sería ese el caso. Pero yo creo que sí que, porque sabemos que hay otros países que lo están haciendo desde edades muy tempranas y vemos que es efectivo y no solamente eso, sino que vemos que también adquieren otras capacidades desde muy pequeños. Como terapia sexual de pareja, Borja, ¿cómo ves tu trabajo? ¿Son muchas las parejas que acuden a recibir este tipo de terapia o la gente no está acostumbrada a solucionar, a hablar de estos problemas con un especialista? La gente no está acostumbrada a decir en voz alta a su grupo de amigos, a sus familiares, a quien sea, que está yendo a terapia, pero ni de pareja ni de manera individual. Cuesta mucho porque sigue habiendo, en ese sentido, en ese aspecto, mucho tabú y seguimos viendo la parcela de la psicología como algo muy privado y como si tú estás yendo al psicólogo o la psicóloga, como si tú tienes ahí tus taritas y estás medio zumbada la cabeza. Y no es el caso, todos y todas tenemos nuestras taras, todos y todas tenemos nuestras cosas para mejorar y los profesionales y las profesionales de la psicología estamos para eso, ya sea en pareja, ya sea como terapia sexual, ya sea como terapia individual. Sigue habiendo mucho tabú a la hora de hablar en libertad de la terapia que puedes estar haciendo o que has hecho. Y sobre todo también yo creo que sigue siendo tabú, sobre todo en las mujeres, el hablar de sexo. Eso a la actualidad es todavía un tema que es tabú. ¿No crees tú que si se empieza a trabajar desde pequeñito las nuevas masculinidades, si se pone en valor lo que son los cuidados que son tan importantes para las personas y para la sociedad y que entiendan que tienen que realizarlo tanto
los niños como las niñas, yo creo que eso sería también, limaría mucho todos estos tipos de violencia que aparecen ya desde pequeñitos y yo pienso que sería una de las soluciones para poder llegar a una sociedad más igualitaria. Ahora estamos en la época esa de que hay que poner en valor las nuevas masculinidades y que la mujer pueda salir de casa y pueda despejarse un poquito de esa mochila que siempre llevamos para que pueda salir más en igualdad de condiciones a la hora de adquirir un trabajo, un puesto de trabajo o de vivir su vida de una forma más plena también como persona, ¿no? No siempre con el cargo de esos cuidados y de estar siempre pendiente de... Ahora yo me imagino y pienso en muchas mujeres que están desarrollando su trabajo en casa, que están también realizando los deberes con los niños y las niñas, que están también con la casa, la comida. Yo creo que la mayoría de las mujeres tienen que estar ahora mismo. Esto está afectando, esta crisis está afectando a la mujer en muchísimos aspectos y de forma no positiva, sino muy negativa. ¿No lo ves tú así? Hombre, Joaquina, ten en cuenta que, al menos bajo mi punto de vista, todas las crisis de cualquier tipo os afectan siempre más a vosotras que a nosotros. Siempre. Todas las crisis a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha afectado mucho más a vosotras porque vosotras en ese sentido lleváis una carga mucho mayor que nosotros. Nosotros, hablo siempre en general, ¿eh? Nosotros nos afectan las crisis, digamos, económicas laborales, nos quedamos sin trabajo y ya, vosotras os quedáis sin trabajo fuera de casa, pero vosotras seguís trabajando dentro de casa. Ya no hay crisis, vosotras recuperáis parcelas del mercado laboral, pero seguís trabajando en casa. Entonces, a vosotras siempre os afecta muchísimo más las crisis. Y ahí volvemos a lo que comentamos en el programa anterior de las desigualdades que siguen habiendo. Y además eso es una cosa que alguien a quien admiro mucho, que es Roy Galán, que siempre lo dice, que hay que poner los cuidados en el centro de todo, y yo también lo creo que los cuidados son fundamentales. Yo siempre digo que somos la especie más tonta sobre la faz de la Tierra, porque somos la especie de la Tierra que más tiempo de cuidados necesita para salir adelante. O sea, y ahí ya te está dando indicativo de la importancia central y fundamental de los cuidados. ¿Qué ocurre? Que se enseña a los cuidados solo a la mitad de la población, es decir, a vosotras como mujeres, como vosotras sois madres, pues vosotras os encargáis de los cuidados. Yo como hombre puedo cuidar perfectamente, pero claro, para yo cuidar necesito trabajar la empatía, necesito trabajar las emociones, necesito saber que cuando un niño o una niña llora, tengo que entender más o menos qué es lo que le está pasando. Necesito tener esa empatía. Cuando mi pareja está cansado o está cansada de cuidar a ese niño o esa niña, de estar trabajando fuera, de lo que tú decías, Joaquina, el tema de la comida, los cuidados en casa, yo esa corresponsabilidad, pero claro, es un acto de empatía y un acto de generosidad. Entonces, los cuidados tienen que estar basados en la empatía. Y la empatía no se puede dar si no se saben y no se conocen los afectos. Entonces, por eso, como comentábamos antes, el tema de la educación afectivo-sexual es tan importante, porque no solo hablamos de mantener relaciones de pareja sana o relaciones sexuales sanas, estamos hablando de afectos, que son la base de la empatía y, por tanto, de los cuidados. De los cuidados obviamente afectivos y de los cuidados de dar un biberón, de cambiar un pañal o de pasar tiempo de calidad con mis hijos e hijas. Entonces, creo que es básico y fundamental y que debería estar en el centro ahora mismo de tanto de lo que comentaba Joaquina del tema de las masculinidades, como lo que comentábamos del tema de ver la realidad con una perspectiva de género, como lo que comentábamos de la educación afectivo-sexual. Los cuidados y los afectos tienen que estar en el centro. ¿Te ha afectado a ti de alguna manera la nueva situación que tenemos ahora mismo? Esta nueva realidad que han dado en nombrar. ¿Te ha afectado a ti sobre tu trabajo, de algún modo? Hombre, yo dejé el trabajo en la fundación con los grupos de reeducación de hombres condenados por violencia de género en febrero.
En marzo me di de alta como autónomo porque los talleres estábamos a tope. Yo ya estaba en marzo dando fechas para talleres en institutos, en ayuntamientos y demás para octubre, y de pronto a mitad de marzo pues nos cortan todo y hay esta parálisis. Así que sí, obviamente me ha afectado y mucho. Sí, he seguido con la consulta online, pero muy poquito de momento. Ahora parece ser que la cosa está subiendo más, pero sí, obviamente ha afectado porque, claro, con todo el tema de los talleres en los centros y de los cursos y de los programas que se estaban empezando a hacer, pues claro, ahora mismo. Así que bueno, pues dedicándome a mí, ¿qué voy a hacer? Está ahora mismo todo paralizado. Bueno, esperemos que esto sea una cosa temporal, que pronto... Yo creo que a la Eh, misma realidad no podremos volver. Yo creo que este parón nos tiene que servir para, para pensar qué cosas teníamos que cambiar, y yo creo que hay muchas cosas y muchas actitudes, sobre todo, que tendremos que cambiarlas y tendremos que aprender también a trabajar de otra manera. Borja, ha sido un placer y además muy... Es un tema que nos interesa mucho, porque vemos que tiene de gran importancia, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes, y estoy segura que no va a ser los únicos problemas, los únicos programas que estés con nosotras. Espero que estés libre y podamos acudir a ti, porque no, a mí es que me ha gustado mucho cuando te he visto trabajar en proyectos nuestros, que has estado trabajando con nosotras, y la verdad que es un placer verte cómo trabajas con el alumnado, y además se ve también que hay mucha empatía también entre el alumnado y contigo, y son talleres muy fructíferos. Por eso te digo que encantada de haberte tenido aquí, y seguramente que no será la última vez que nos acompañes. Muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ti, Joaquina, a todos los espectadores, y nos vemos prontito y espero que nos podamos abrazar. Espero. Creo Un que beso sí, claro gigante, que muchas sí. gracias. Venga, hasta luego, un abrazo. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras en los colegios. No sé dónde están, no sé dónde están. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán, no nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.